En la práctica, este tipo de comentarios son realmente inútiles, ¿no? Porque el lector, cada lector se debe hacer siempre su propia imagen y su propia sensación y sentir la propia emoción sobre un libro de lectura, sobre un libro de poesía. Y muchas veces estos comentarios, si se le toma atención, pueden dirigir o crear una imagen que resulta no ser la adecuada o no ser la que el lector puede encontrar. Pero con esos riesgos, igual luego de disfrutar la lectura, sí he podido tomar nota de esto, porque también es un ejercicio interesante que a veces lo dejamos pasar. Es el ejercicio de la relectura y del análisis y, por supuesto, de la generación de opinión respecto a lo que leemos. Breve lectura de El puerto de Santa de Consuelo Núñez. En 1968, en la revista Amaru, el crítico literario Abelardo Oquendo dice sobre la poesía de Javier Sologuren. Cito: cuando Javier Sologuren publica El Morador, 1944, tiene 22 años y un concepto plenamente formado de la poesía. Cierto. Seguramente yo tenía esa edad también cuando leí el texto y me preguntaba cuál era ese concepto de la poesía. Debieron pasar varios años, muchas lecturas, infinidad de conversaciones, crueles silencios y, por supuesto, mucha poesía para entender que no hay un concepto de la poesía, que cada poeta forma su propio concepto de la poesía y, finalmente, que la poesía no necesita de conceptos o teorías para escribirse, leerse o entenderse. Con el paso del tiempo y la persistencia de la poesía, como si de una fe ciega en la nada se tratara, cada uno busca y descubre su camino poético. Esto puede durar toda una vida, o puede ser que en cada poema el poeta encuentre lo que busca, pero esto es lo menos probable, pues si el poeta encuentra su lenguaje y dice lo que quiso decir, entonces no volverá a escribir, ya no tendrá la necesidad de volver a escribir. Y de esto hay ejemplos notables. La muerte suele ser, en estos casos, el camino más digno. Pero también hay otros ejemplos de poetas que luego de largos silencios vuelven a publicar sus libros o lo hacen por primera vez a una edad madura. De esto hablábamos hace solo unos días en la presentación del libro de Nilo Cruz, protagonista de las andanzas juveniles de los 80 y 90 y que recién publica su primer libro de poesía. Podría ubicarse entre estos poetas Consuelo Núñez, también de activa presencia literaria desde los años 80 y 90, desde donde viene nuestra amistad, dicho sea de paso, y que ahora publica su libro El puerto de Santa, con Hipocampo. Sin embargo, a Consuelo le conocimos algunos poemas, como los dedicados a la Virgen de las Mercedes, y por ahí es que se puede intuir el concepto que ella debe tener sobre la poesía. Es evidente, o será evidente para los lectores, que el libro El puerto de Santa tiene una alta carga de lenguaje o tema religioso o sacro. Octavio Paz, cuando analiza la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, identifica solo 16 poemas de este género, apenas 16, dice él, y luego va a identificar poemas místicos, diferente, ¿no?, de amor a la Virgen o a Dios. Incluso Octavio Paz va a definir algunos como poemillas o de perfecto amor o de impura naturaleza. Interesante.
Y es que es muy compleja la manera de adentrarnos en la poesía de estas características, que deben ser también de las formas más antiguas que se han dado. De hecho, los salmos cristianos contenidos en la Biblia son extraordinarios ejemplos de amor a un ser divino, que en algunos casos raya los límites de la poesía o el lenguaje erótico. La poesía de consuelo, por supuesto, tiene mucho más que poesía religiosa. El hilo conductor de su temática va en el sentido de expresar amor, admiración, respeto o veneración hacia un elemento cercano a su entorno. En los destinos concretos, como las imágenes de personajes divinos o religiosos, por ejemplo, no solo hay una expresión de la poeta hacia ellas, las imágenes, sino la necesidad de recibir una respuesta o ser correspondido. Vuelvo entonces a Octavio Paz para reflexionar sobre el destino de la poesía. ¿No es el propio poeta el destino de su poesía? Paz dice que Sor Juana es también en buena parte reiterativa, pero no es precisamente eso lo que nos hace persistentes, obsesivos, tercos. ¿No es esa necesidad de respuesta una manera de expresar nuestra soledad? Y podemos ensayar este cuestionamiento a la obra de Consuelo. ¿Cuál o quién es el destinatario de su poesía en el puerto de Santa? Creo que hay en este libro una íntima necesidad de establecer una relación entre lo que podemos identificar como la voz de la poeta, el objeto de su admiración y la respuesta que íntimamente espera la poeta, a través del lenguaje de la poesía. No pretendo demostrar estas afirmaciones ni explicar el fondo de los poemas de Consuelo, pero sí puedo manifestar mi gusto por varios de sus versos, que en muchos casos puede llevarnos a una diversidad de lecturas. Anoto solo dos, brevísimos, tomado el primero del poema A la mujer. Dice: aplomada defines anhelante aurora, autora descubres de tu piel rubores. Interesante, ¿no? Voy a leer de nuevo. Aplomada defines anhelante aurora, autora descubres de tu piel rubores. Como se puede notar, el destino del poema es la mujer en general, pero no es ella misma. Al mismo tiempo, la frase descubres de tu piel rubores puede leerse como una persistencia de la juventud o de un aire de sensualidad que, por cierto, las mujeres nunca pierden. Entre los muchos conceptos de la poesía, hay los que aluden al diálogo. Personalmente, creo que el diálogo es con uno mismo. No es un monólogo, sino una conversación íntima del ser humano para descubrirse a sí mismo. Pero también podemos establecer un diálogo con un interlocutor inexistente, anónimo o representativo, como en este caso es la mujer. Por eso la poeta dice: de tu piel rubores, de tu piel. Esa comunicación hacia una segunda persona establece una relación de ida con la esperanza de una respuesta como retorno, lo que nunca sabrá el autor o autora. El otro ejemplo que anoto proviene de un poema más complejo. La última estrofa de Precierre el asedio dice: Dios, quiero a mi hija, no debe de sí misma, ni pagar culpa ajena, bandera isa e inocente, joven es, empoderada,
deuda queda saneada, puntual amortizaste, es factura cancelada. Se trata de un clamor a través del diálogo con Dios, pero ella misma afirma que todas las deudas están saldadas. Las de Dios, las de ella como madre y las de la propia hija. No se trata de una contradicción o un aparente ajuste de cuentas con Dios, donde la hija es un objeto valioso, sino de una intensa necesidad de encontrar respuesta. Podríamos afirmar, a modo de conclusión, que la poesía de Consuelo Núñez manifiesta intensamente una necesidad de respuesta desde sus manifestaciones de devoción, admiración o alabanza. Así como Oquendo definió la determinación literaria de Sologuren, creo que en este libro hay una determinación de Consuelo sobre su propia poesía. Creo que fue el propio Oquendo, no he podido encontrar el texto, quien en otra oportunidad dijo que si un amigo escribe un poema, hay que felicitarlo. Y si además escribe un libro y tiene el valor de publicarlo, hay que hacer una fiesta para celebrarlo. Yo agradezco a Consuelo la oportunidad de celebrar con ella la fiesta de la poesía y a ustedes por su atención. Muchas gracias.